Oli, ¿qué tal? Hola, profe, ¿cómo estás? Súper bien, ¿y vos? Bien, también. Hoy me conecté muy temprano. Hoy sí, súper, no hay problema. A ustedes dos que están, después si le quieren avisar a sus compañeros, 7:50 más o menos, si yo todavía no estoy cerrando mi idea, pueden enviar mensajes en el chat nomás o levantar la mano o algo para que yo me dé cuenta que ya tengo que ir cortándola, ¿sí? Porque no tengo mi celular conmigo, entonces no puedo revisar la hora cada rato. Dale, Entonces, profe, sin problema. ustedes quedan encargadas de administrar el tiempo hoy, sí. Dale, profe. Súper. Entonces, que los compañeros se vayan uniendo. Ya, empezando de a poquito. Subir este. Estamos nosotras tres nomás aún. Em, Esto, si quieren seguir con la lectura o si quieren profundizar más, porque lo que vemos en clase son contenidos mínimos, está en el capítulo 4 del libro de Arita, uno de los que les subí en la plataforma. Si no lo están encontrando, me avisan y les paso en qué página está exactamente. Porque yo les pasé dos libros de Anita, uno que es el libro y el otro es más una guía para docentes, pero están los dos, cambia un poquitito, no el contenido, pero sí uno va más direccionado hacia la docencia y el otro más hacia la parte aún más clínica, ¿sí? Pero el contenido dentro de todo es igual, ¿sí? Bueno, Profe, ¿te hoy puedo hacer una consulta? sí, decime. ¿Cómo sería el examen final en tu materia? ¿Va a ser presencial o virtual? Porque nos dijeron que se va a implementar eso, que el examen final va a ser todo virtual, pero Ok, la facultad aún no nos confirmó nada. la verdad que no sé nada de eso. El examen final, mi idea es que ustedes hagan como un estudio de caso sobre excepcionalidad, pero de algún personaje, alguna película, alguna serie que les haya gustado mucho, ¿verdad? Puedan identificar los criterios de diagnóstico y hagan como un plan de intervención, como si ese personaje que a mí tanto me gustó de esta película fuera mi paciente, ¿sí? La idea es hacer un trabajito con eso, puede ser individual, grupal, hasta 4 personas máximo, pero el tema de la defensa, porque va a haber una defensa oral, no me comentaron nada aún si es que va a ser presencial o virtual, pero el miércoles yo me voy a la facultad porque tengo otra materia, entonces ahí voy a comunicarme con educación a distancia a ver cómo están haciendo o cómo quieren hacer este año al menos, ¿sí? Dale, profe, gracias. Dale. Bueno, y en honor a los que ya estamos, a pesar de que somos súper poquitos, vamos a arrancar nomás. Ah, lo que les iba a decir antes de eso es que hoy les estuve calificando su tarea de la vez pasada del foro y casi todos participaron. Hay algunos que todavía me salen en blanco, si bien yo no puse fecha de entrega porque no me gusta tanto esa entrega tardía o no, porque sé que los tiempos de ustedes son muy distintos. Igual me gustaría que el resto ya suba su parte porque me gustaría conocerles. Esta unidad también terminamos hoy y también les voy a subir una tarea que es participación en foros, unas cuantas preguntitas reflexivas sobre esto, pero en la experiencia de ustedes sobre la excepcionalidad intelectual. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué es lo que va a ser la excepcionalidad intelectual? Ya hablamos todo el concepto de la excepcionalidad, que es la excepción a la regla, pero ahora nos vamos a centrar mucho más en lo que es la parte intelectual. Esto lleva mucho contenido, son especializaciones aparte, luego incluso todo el área de la neurociencia, la psicometría, están muy metidas en esto, pero nosotros vamos a tratar de meterlo todo en 3 clases, porque mi idea es la clase de hoy, todo lo que tiene que ver con qué es la inteligencia y cómo la medimos,
para saber si alguien está dentro o fuera del parámetro de normalidad. La próxima clase, la excepcionalidad bajo el rango esperado. Y la clase a vuelta a Semana Santa con la profe Maurín, lo que es la excepcionalidad intelectual en las altas capacidades, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver un poquitito todo lo que es inteligencia en general, ¿sí? ¿Ustedes tuvieron ya alguna cátedra sobre esto, psicometría, tomaron test de inteligencia? Ahora estamos dando psicometría 3, profe. En psicometría 2 implementamos el VAPAE y en mi caso yo implementé el VAPAE 1 en una escuela creo que fue segundo o tercer grado. Ujú. Súper. O sea, ya tienen un poquitito de experiencia en lo que es esto, ¿sí? Genial. O sea, ya tenemos dónde arrancar. Bueno, entonces esto va a ser un repaso más o menos para ustedes. Pero primero, lo primero cuando vamos a hablar de toda esta unidad, ¿qué es lo que es la inteligencia? ¿Sí? Es súper amplio para definir, ¿sí? Pero las primeras teorías, como dice acá, sobre la naturaleza de la inteligencia, comprenden en su mayor parte uno a los tres temas, que es la capacidad de aprender, el conocimiento completo que adquiere una persona y la habilidad de adaptarse con éxito a situaciones nuevas en el ambiente general. Siempre va a variar de acuerdo al autor o autores incluso que estamos leyendo su definición de inteligencia, pero todos concuerdan más o menos con estas cosas, ¿sí? La de Binet, creo que es la que más se usaba, era la habilidad que tiene la persona para adaptarse a un desafío nuevo, ¿sí? Ahora, si lo va a generalizar o no después, ya va a depender de cada autor, pero esto entonces es así, lo principal, capacidad de aprender, conocimiento adquirido la persona, o sea que la inteligencia no es algo con lo que se nace, sino es algo que se va adquiriendo, modificando. A mí, por ejemplo, me gusta mucho pensar que la inteligencia es un potencial a desarrollar, ¿sí? No es algo que se llega a un tope y ya está. Y luego de adaptarse con éxito a las situaciones nuevas y el ambiente general. Si es que ustedes ya dieron Piaget, también seguro todo lo que es el proceso de asimilación y acomodación les va a sonar un poquitito en esta área, ¿sí? Pero bueno, entonces la pregunta sí que todos los psicólogos hacían antes y que hasta el día de hoy hay un pequeño debate al respecto, es si la inteligencia es una o son varias. ¿Cuántos tipos de inteligencia hay? O si es que uno puede tener una general y otras más chiquitas, o esta es mi inteligencia general y estas son otras habilidades que yo puedo llegar a tener. Sí, todavía hay un debate al respecto. Pero nosotros comenzamos más con lo que es la inteligencia según Spearman, que lo habrán visto ya en psicometría sí o sí, o en estadística les debe sonar su apellido, y él propuso esto, que la inteligencia era un conjunto de estos dos factores. El factor general, que era la capacidad que tiene la persona de resolver, planificar, pensar de manera abstracta. Ojo que ahí ya entra lo que es la lógica abstracta, ¿sí? Otra vez con Piaget, comprender ideas complejas y aprender de la experiencia, ¿sí? Ahí otra vez entra lo de generalizar. Si es que aprendí algo acá, voy a llevar, no sé, aprendí cómo se suma en el colegio, entonces cuando esté sumando algo en casa o esté en la despensa y me estén dando el vuelto, yo voy a, ese mismo razonamiento que aprendí en el cole con la profe, lo voy a llevar a otro lugar, ¿sí? Generalización. Aprender de la Profe, experiencia. Sí, y no podemos decir que es un conjunto de habilidades. exactamente. Se puede decir que es eso, totalmente. Porque la idea, la primera que apareció es este que él proponía, que se divide en dos. Después vamos a ver algunos que dividen en tres y después tenemos lo que es inteligencia múltiple otra vez. ¿Sí? Pero sí, va cambiando un poquito. Y luego están los factores específicos, que es una competencia o aptitud
en subconjuntos de habilidades o capacidades. Las habilidades especializadas que no se generalizan a diferentes tareas. Por ejemplo, inteligencia general no va a tener nada que ver con la habilidad que yo tengo en las manualidades, por ejemplo, o en la cocina, porque no es algo que yo voy a poder generalizar a todos los otros contextos de mi vida. Capaz, sí, si aprendí a hacer, no sé, un bizcochuelo, voy a aprender a hacer cosas similares, un brownie, cosas dulces y hasta ahí, pero si yo sé hacer un bizcochuelo y me ponen a hacer raíz cuadrada, ahí no hay esa correlación, no se puede generalizar esto, ¿sí? Y acá está lo que es la inteligencia múltiple. El otro que era de estos tres factores está en el libro de Anita, ¿sí? Era muy largo nomás para explicar, entonces lo salté acá, pero ustedes si quieren profundizar lo van a hacer, ¿sí? Pero este es el más conocido, el que todos los psicólogos se enamoraron luego porque es así tan diverso lo que puede llegar a ser la inteligencia en sí. ¿Sí? Que tenemos el lógico matemático, que refería a la facilidad para manejar cadenas de razonamiento, identificar patrones de funcionamiento en la resolución de problemas. ¿Sí? La lingüística, adecuación a la construcción de oraciones, utilización de palabras de acuerdo con el significado sonido, utilización del lenguaje de conformidad en sus diversos usos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver acá con morfosintaxis o incluso en la parte lírica también ya entra acá, ¿sí? Vieron que hay gente que parece que tiene tan facilidad para expresar lo que está sintiendo o es bueno en escribiendo poemas, canciones. Sí, no confundirse con musical, porque musical tiene más que ver con la parte de ritmo, melodía, percusión, pulso, acento y todo eso. La lingüística es más sobre las palabras en sí, ¿sí? O sea, una canción, saben que si le sacan todo lo que es la composición musical, se queda como un poema nomás otra vez. Pero sí. Luego está lo que es la musical, que estamos diciendo, el uso adecuado del ritmo, melodía, tono de construcción, apreciación musical. No sé si tienen algún conocido, algo que además de ejecutar algún instrumento, puede sacar a oído, se dice, la melodía de alguna canción que están escuchando. O sea, sin tener la partitura, sin entender cómo están compuestas las notas, con solo escuchar, puede replicar otra vez, ¿sí? La interpersonal, que es habilidad de reconocer emociones, sentimientos derivados de relación entre las personas y su grupo. En los test vocacionales, porque este es uno de los que se suele aplicar en los test de orientación vocacional, ¿verdad? Para saber en cuál es más inteligente este para que elija una carrera hacia él. Generalmente, los que tienen la interpersonal más alta en comparación con el resto suelen ir mucho por la parte de psicología, ¿sí? Justo, alerta de spoiler, pero una de las preguntas que le hice para el foro de hoy es, ¿qué experiencias tienen ustedes con este tipo de test? ¿Sí? Con esta medición de la inteligencia. Porque la propuesta de Gartner dice, todos tenemos inteligencia lógico-matemática, lingüística, musical, tenemos todos. Ahora, hay algunos que están mucho más desarrollados que los otros nomás, ¿sí? Luego tenemos la espacial, referida a la habilidad para manejar espacios, planos, mapas, capacidad para visualizar objetos de diferentes perspectivas, y esto tiene que ver así los ingenieros, los arquitectos, como la famosa visión espacial de que, no sé, quiero poner un cuadro en mi casa, pero no sé, yo no me hago esa imagen mental de cómo va a quedar ese cuadro o cómo va a quedar si pinto de este color, ¿sí? Luego está la corporal sinestésica o kinestésica también se le dice, que es la capacidad para manejar en cuerpo la realización de movimiento en función al espacio y para manejar objetos con destreza. Se ve muchísimo en los bailarines, en los atletas, ¿sí? Ya sea fútbol, natación, que tienen así, parece que es como que su cuerpo responde bien a los movimientos. Hay otros que, por ejemplo, es como que le pedís que baile, son medio duros todavía para hacer esto, pero el que tiene la parte
kinestésica tiene una facilidad para esto. Porque esto, en teoría, es precisamente la propuesta de que una, tienen una facilidad o cierta habilidad en esto más que en esto otro no, ¿sí? Luego está la intrapersonal, que es la capacidad que tiene la persona para conocer su mundo interno, es decir, las emociones más íntimas y sentimientos, así como sus propias habilidades y fortalezas. Perdón, me equivoqué hace rato. Este es el que usamos los psicólogos. El interpersonal era el que usan más. Vienen la gente, así los políticos, los que hacen relaciones públicas, sí, que tienen esta habilidad de tener un gran manejo de grupo, sí, que tienen luego así como para liderar más o menos, que se suele ver precisamente en los líderes, ya sean presidentes, reyes, reinas, políticos en sí, sí. Ese es el interpersonal y el intrapersonal es el otro, perdón. El que usamos nosotros más los psicólogos de la capacidad de ver, analizar y comprender las emociones, tanto las nuestras como la del resto, ¿sí? Ahora, hay un pequeño dilema con esto, ¿sí? Y es que, como les dije, todos tienen esta inteligencia, algunos en mayor o menor grado, pero en algunos casos, bueno, el sistema educativo en realidad aprecia más unos que otros, ¿sí? El sistema educativo todavía tiene instaurado que inteligencia es igual a ser bueno en la parte lógico-matemática, ¿sí? Lo cual ahí están dejando de lado todo el potencial de estas otras inteligencias, estas otras habilidades que con la estimulación correcta podría llegar a explotarse todo ese potencial. Sí, seguro ustedes otra vez van a pensar, van a reflexionar y lo van a hacer en su tarea. Si es que no les pasó a ustedes, seguro tenían un compañero, algo que matemática era un desastre, quizás no era bueno con eso, se aplazaba, dejaba febrero o marzo, pero en la parte de música volaba, o en la parte de baile, deportes y eso volaba, o era muy bueno con las relaciones públicas, o incluso era muy bueno analizando el comportamiento de los demás, ¿sí? Porque el sistema académico todavía prioriza demasiado el lógico matemático y la parte lingüística un poquito ahí, ¿sí? Famoso matemática comunicación. Ahora, lo que suele pasar es que como se prioriza esto, el resto se deja de lado y termina quedando como un potencial desperdiciado, ¿sí? Esto en el caso de que esté en un ambiente escolar, porque vamos a ver también chiquitito la importancia del ambiente, que encontrar lugares que puedan llegar a explotar este potencial que tiene una persona, ya sea en el corporal kinestésico, en el intrapersonal, en el espacial, ¿sí? Nosotros, mi profe de psicometría, porque hoy estuve pensando mucho en él con esta presentación, él el ejemplo que nos ponía era, nosotros allá en la UCA tenemos estacionamientos, ¿sí? Tenemos nuestros cuidacoches y todos están ahí siempre con así, su coso de llaves. Ellos manejan miles y miles de autos por día y este profe era el que nos dijo, ustedes acá están en una carrera universitaria, significa que terminaron el colegio, tienen los privilegios para pagar esto y esto. ¿Cuántos de ustedes saben estacionar bien en paralelo o saben salir de cola, del revés con el auto? ¿Ustedes creen que podrían hacer todo este movimiento complicado de que ellos tienen que hacer entre mover este auto y salir así? Había veces que nosotros miramos cómo sacaban así las camionetas y nosotros ya nos tapábamos todo porque era, no, este va a rayar acá y sin problema lo hacía, ¿sí? Porque estas personas, estos cuidacoches, ¿sí? Su inteligencia espacial era lo que tenía muchísimo más alto que nosotros, ¿sí? Yo, por ejemplo, hasta el día de hoy no sé estacionar en paralelo y siempre le voy a dar mi auto a cualquiera para que me estacione, ¿sí? Porque lo mío no es eso, no es lo espacial y yo ya hice las paces con eso, pero me di cuenta que soy buena en otras cosas. Y esto es importante para la autoestima también de la persona, ¿sí?
En el caso de que ustedes le lleguen a aplicar una de estas pruebas a algún chico, alguna chica que está teniendo dificultades en la escuela y vea que, bueno, la parte lógica y matemática está muy por debajo de lo esperado para su edad, pero tiene una intrapersonal altísima o tiene una musical muy alta, que es algo que podríamos hacer nosotros como psicólogos para recomendarle a la institución y a los padres para que aproveche eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo se mide la inteligencia? Ahí la compañera me contó que ustedes ya aplicaron algo este semestre o el semestre pasado, pero hay un montón de instrumentos, ¿sí? No va a haber lugar para comentar todos, pero el más conocido es la escala Stanford-Binet, que fue la primera que la desarrolló perdón, el señor Binet, y después su adaptación se hizo en Stanford, porque primeramente fue hecha en París. Pero bueno, este es el famoso que estábamos diciendo las otras veces, la edad mental y la edad cronológica, ¿sí? La calificación del CI se calculaba comparado a la calificación de la edad mental del individuo con su edad cronológica real. Y esta es la fórmula, ¿sí? La edad mental dividido la edad cronológica por 100. Esto tiene su baremo, ¿sí? Y lo ideal siempre es que nosotros tengamos un baremo adaptado a nuestra cultura, a nuestra población, ¿sí? Para evitar precisamente malas interpretaciones. Entonces, este es el primero. No sé si se sigue usando aún, pero este es así como el que les guió a todos, ¿sí? Después están estas que son las pruebas individuales para medir la inteligencia. La escala Wechsler, ¿sí? Tiene su versión para adultos como tiene su versión para niños. El Wechsler acá, el WIPSI, el WIPSI era para adolescentes, el WISE era para niños y el WISC, así, normal, hasta para adultos. En el libro figura que hay hasta tres, pero en realidad la quinta versión, si no salió el año pasado, habrá salido el año antepasado por ahí. Em, es un test que es difícil de aplicar. Vos como evaluador tenés que estar muy atento también. Tiene su cuaderno de estímulos donde le mostras imágenes y también tiene cubos donde tienen que armar formas, ¿sí? Nosotros cuando lo aplicamos en seminario escalas de la inteligencia, luego yo estuve con mi paciente toda una tarde. Es mucho, pero es mejor eso a que hacerlo venir varias sesiones porque ahí puede haber una pequeña varianza de error, ¿sí? La Stanford Binet, que estábamos viendo, la escala de McCarthy de habilidades infantiles, batería psicoeducativa de Woodcock-Johnson y la batería de evaluación para niños de Kaufman. Fíjense que en los casos que dicen batería, quiere decir que son varias pruebas, ¿sí? La batería de evaluación para niños de Kaufman quiere decir que incluye no solo inteligencia, sino que también percepción, percepción sensomotriz, ¿sí? No sé si ustedes aplicaron figura humana, el Bender también que suele funcionar, o sea, no funcionar, pero se le suele aplicar a los niños más chiquitos, porque nosotros, eso tenemos que tener en cuenta, la población que vamos a aplicar los instrumentos para medir la inteligencia, de que es muy distinto si yo le aplico a alguien de 7 años que a alguien que tiene 30 como a alguien que tiene 72 90, ¿sí? Uno está en un proceso donde todavía está formando su inteligencia, todavía se está desarrollando, tanto orgánica, biológicamente, como en la parte cognitiva. Uno de 30 se espera que ya esté bien maduro, ¿sí? Que sí, la inteligencia puede seguir creciendo, pero ya está formado de todo. Y mi otro paciente que va a tener 80, 85, 90,
ya está en un proceso involutivo, ¿sí? Ya aparecen las demencias, entonces yo no puedo dejar de lado estas cosas, ¿sí? De que si es que le voy a evaluar a mi paciente, qué otras cosas yo voy a tener que tener en cuenta. La edad es súper importante, por eso luego lo de Stanford Binet era la edad cronológica y la edad mental, por así decirlo, ¿sí? Pero estos son los individuales nomás. Pruebas colectivas para medir inteligencia. El tema con las pruebas, o sea, la diferencia entre individual y colectiva, tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Los que hacemos orientación vocacional, por ejemplo, no podemos aplicarle, como les comenté recién, el WISC a un alumno por día. No vamos a terminar nunca. Si, qué sé yo, le tengo que aplicar a los de tercer curso que ya van a terminar, quieren su test, no se va a poder, ¿sí? Entonces lo que se hace es las pruebas colectivas. Todos en una clase, en el auditorio, en la biblioteca, donde sea, y yo tengo que explicarle a todo el grupo el manual de procedimientos. Acá les voy a mostrar figuras, ustedes tienen que replicar, ¿sí? Ahora, lo que suele pasar con esto es que como hay mucha gente, la atención no es muy personalizada, porque capaz vos preguntás, ¿se entendió todo? Y todos te dicen sí, o ni te responden, y te miran nomás. Entonces, bueno, yo doy por hecho que se entendió y había sido dos o tres personas ni entendieron que lo que yo expliqué, entonces hacen cualquier cosa en su test, ¿sí? O sea, está eso de que sí, te va a ayudar para agilizar las cosas, agilizar el proceso, pero otra vez hay que tener en cuenta lo otro. Pero bueno, están las pruebas de inteligencia de Thorndike, el análisis de potencial para el aprendizaje, las matrices progresivas de Raven, no sé si es que ustedes mismos ya se hicieron o le hicieron a ustedes en el colegio, que es el de las figuritas, las probabilidades mentales de Otis y Lennon y las probabilidades escolar universitaria, que esto se suele ver mucho así en Estados Unidos sobre todo, ¿sí? Si es que va a ingresar o no va a ingresar a la universidad, tienen que rendir este examen, ¿sí? Entonces, hasta ahí, ¿qué tal estamos de tiempo? Bien, profe, 7:27 recién. Es posible, le metí pique y esto ya está por terminar. Bueno, significa que les voy a escuchar hoy. Sí. Bueno, consideraciones a la hora de interpretar el CI. Yo como psicólogo no puedo aplicarle mi test, mi Raven a mi niño y lo que salió ahí, yo ya me voy y ya le digo a los padres, o me voy y le digo a la profesora, él tiene un término inferior a lo esperado para niños de su edad, ¿sí? Yo tengo que hacer una buena interpretación y hacer análisis con otras cosas, ¿sí? Primero lo primero, no mide toda la inteligencia, ¿sí? No existe test que mida totalmente la inteligencia, porque estamos hablando de que es algo que evoluciona, se desarrolla, tiene cierta plasticidad también, y capaz algunos miden más una lógica más matemática de resolución de problemas, pero no las habilidades, entonces no hay forma de medir toda la inteligencia a un individuo. Luego habla que son rangos, no son números exactos, ¿sí? Te dice inferior al término medio, superior al término medio, ¿sí? Y yo me tengo que fijar qué es lo que significa ese término medio, dónde está, ¿sí? O el superior al término medio. Y cuando ustedes hacen sus informes, que no sé si es que ya lo hicieron, pero acuérdense que siempre tienen que poner recomendaciones o sugerencias a las profes y a los padres, ¿sí? Porque ellos no van a entender qué es lo que significa un 76 de 6i. Su hijo puntuó un 89 de 6i. Yo no sé, yo no soy profesional, no soy psicóloga, entonces hay que explicarle que esto se encuentra en el rango de lo esperado para niños de su edad. Punto. Quiere decir que el niño tiene una buena capacidad para abstraer, solucionar problemas, ¿sí?
Y luego mi sugerencia, hasta ahí, ¿sí? Porque suele haber muchos problemas con eso de que algunos hacen su informe y tiran nomás los números. Los pobres padres no tienen ni idea qué significa no saben si es algo bueno, malo o qué onda, ¿sí? Otra cosa, la importancia del contexto. Esto yo no me voy a cansar nunca de decir. Y lo más probable es que ustedes se cansen de mí porque en todas las clases voy a decir lo mismo. Importa demasiado el contexto en el que yo estoy evaluando, ¿sí? Sobre todo, o sea, el contexto en el que estoy evaluando, por un lado, y el contexto donde creció, se desarrolló ese potencial que tiene el alumnito a quien le estoy evaluando también, ¿sí? Porque, y ustedes saben que yo soy mucho de la rama social, ¿sí? El ambiente influye, el ambiente potencia o no este aprendizaje, ayuda a que se desarrolle o no, ¿sí? Si yo de por sí ya tengo ciertos problemas con los números, me está costando mucho, va a ser muy distinto si es que yo me voy a clases de refuerzo o mi compañero al lado mío ve que yo estoy remándola y me dice, espera, te ayudo, vamos a hacer juntos, te voy a mostrar el procedimiento. Si es que la profe me hace sentar ahí enfrente luego para que yo atienda. Y sobre todo también, como estábamos viendo la otra vez en la historia de este binomio de colegio-casa, si es que yo hago algo en mi casa al respecto, ¿sí? Porque si a mí ya me está costando los números, en el colegio todo bien, me ha ayudado mis compañeros, pero yo en casa no me voy, no practico o no tengo estímulos de, por ejemplo, tener una salita de estudio. No sé si ustedes lo tuvieron cuando eran estudiantes, ya sea del colegio o ahora mismo, incluso si es que ustedes tienen una sala de estudio o un escritorio en su pieza, algo, ¿sí? Que les ayude a estudiar, a mejorar esta habilidad. Ambiente tranquilo, sin distracciones, tener una buena capacidad para estudiar o hacer resúmenes, o si me está costando no estoy entendiendo esta explicación, entonces busco tutoriales o alguien que me explique mejor si yo tengo esta autogestión educativa, otra vez, ¿sí? Entonces, ya me fui un poco por las ramas. El contexto en sí. Otra cosa, también, si bien nosotros somos psicólogos, todo es pensamiento, emociones y eso, la parte orgánica también es importante acá, sobre todo cuando estamos con niños y adolescentes, porque ellos se están desarrollando aún. Ustedes saben que, y pueden buscar, hay un montón de investigaciones al respecto. El cerebro del niño que está pasando hambre o que come una vez por día el almuerzo escolar, el desayuno que le da el MEC, no se va a desarrollar nunca como alguien que sí puede acceder a todas las comidas del día e incluso más, ¿sí? Tiene una buena dieta e incluso una que otra vez tiene como, como premios, por así decirlo, ¿sí? Ahora, habiendo dicho esto, y se me está grabando, no quiero decir que el niño que es pobre y no come nunca va a ser tan inteligente como alguien con privilegios. No, no va por ahí la mano, ¿sí? Es tener en cuenta que el contexto afecta cómo se va a desarrollar esta inteligencia, este potencial o no, ¿sí? Porque si vamos al ejemplo otra vez de uno que capaz solo puede acceder a una o dos comidas al día, capaz la lógico-matemática o la lingüística le va a costar un poco, pero capaz un genio en lo que es la parte espacial o la kinestésica, músicas, porque justo coincide que su abuelo era mariachi, entonces le enseñó cómo tocar la guitarra y todos los fines cuando él viene están tocando, sí, tiene que ver quién es un facilitador, porque si nos vamos a las teorías más cognitivas del aprendizaje, nosotros los profes, los psicólogos, las mamás, los papás, nosotros somos facilitadores del aprendizaje, ¿sí? Bueno, complementar con otras variables, ay no, me comí uno. No define el valor ni el potencial ligado a lo que estaba diciendo él.
Si Pedrito sacó 78 en su examen de CI, no quiere decir que él se va a quedar así y nunca más vamos a hacer nada al respecto porque hasta ahí ese es su tope, se quedó en 78, no va a aprender más. No, que eso suele pasar con algunas docentes cuando reciben los test. Generalmente lo que nosotros los psicólogos hacemos en las prácticas, sin la interpretación, dice, ah, bueno, si esta está ahí nomás va a aprender, ¿para qué me voy a molestar en dirigir mi enseñanza a él que ya le cuesta luego? Él lo va a entender luego, ¿para qué estresarme por eso? ¿Sí? No le define a la persona. El ser humano es mucho más que una prueba de inteligencia, ¿sí? Y otra vez volvemos al punto uno, que ni siquiera la prueba de inteligencia, mi WIS 3, no le mide totalmente a la persona. Pero me consta que en colegios y en universidades, quizás más en colegios, a veces el niño o el adolescente cree que eso es todo, pero yo soy burro luego, yo no entiendo luego. Entonces, si es que recibe luego el propio alumno, si ya estamos hablando de los que son un poco más mayores, 12, 13 años para arriba, si ya ve luego que tiene bajo, ya va a decir, ah, bueno, significa que yo ya está, soy burro, no voy a entender nada, no voy a atender en clase. Y ahí se arma una especie de profecía autocumplida, ¿sí? No rindo bien en los exámenes porque soy malo luego en esto y no entiendo porque soy luego malo en esto, ¿sí? Es un círculo vicioso. Sobre todo si es que algunos de ustedes llegan a aplicar este tipo de exámenes o orientación en colegios, van a ver que el día que ustedes entregan sus sobres, ustedes le van a decir, esto es para ustedes y para sus padres, sacan el sobre, ¿a vos cuánto te salió este? Mira, acá me salió este, mira, este, y se arma un despelote, ¿sí? Así que tienden mucho a compararse también ellos en esa edad, y ahí es donde nosotros tenemos que estar como una red de apoyo, ¿sí? Para amortiguar un poco esos golpes que capaz uno reciba, híjole, tengo inteligencia 80 y algo, que bajón, todos mis compañeros tienen altísimo. Y ahí nosotros tenemos que acercarnos y explicarles bien toda esta parte, que eso no te define, ¿sí? Que esto sirve para orientarle al estudiante o a la psicóloga o a los padres qué decisión tomar a la hora de elegir una carrera, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, el mío, el de mi examen, el de tercer curso, mi orientación vocacional, lógico matemático salió bajísimo. Yo no pretendía luego nada con eso, pero fui la que más alto sacó en el intrapersonal, el que es el que les dije luego que los psicólogos solemos tener muy alto. Y mis opciones para seguir la carrera, uno salió psicología, dos salió psicología y tres salió periodismo. Y hablaban mucho de toda la parte eh, de que iba a ser buena con las enseñanzas, desenvolverme con eso, con tutorías, todo lo demás, sí, que ahora viendo en retrospectiva es como acertó, ¿verdad? Pero en realidad es porque yo ya mostraba esos intereses y el que haya salido que no era muy buena en los otros, sí, obviamente es como que le choca a uno ver que no es bueno en algo, pero es enfocarse en los otros que sí son buenos, ¿sí? Entonces, soy muy mala en la parte musical, bueno, pero en los otros, ¿qué tal salió? ¿Qué tan alto salió? Y otra cosa que hay que meter mucho acá, también en la parte de orientación vocacional, es el hecho de que, a ver, mi caso me voy a usar de ejemplo. Salió que yo era horrible en matemáticas, pero yo demasiado quería ser profe de matemáticas porque mi sueño era enseñar matemáticas y re encaprichada con eso. Este test justamente no dice, no, no podés seguir eso porque no sos buena. Te está diciendo nomás, te va a costar más que el resto, ¿sí? Entonces, si es que alguno de sus pacientitos o alumnos de ustedes sacó muy bajo en lingüística, pero le encanta la parte de literatura o quiere ser profe de castellano,
Lo que ustedes tienen que comunicarle a ellos es de que puede, pero va a tener que hacer el doble o el triple del esfuerzo que la persona que salió que tiene un puntaje alto en esa parte, ¿sí? Y si la persona dice, bueno, igual me voy a esforzar todo lo que pueda, fantástico. Uno es libre de seguir lo que le apetece, ¿sí? Pero eso tiene que ver con el tema de el valor y el que no le define a uno, no le define, ¿sí? Y ahora ya no veo más tanto, gracias a Dios, pero antes era muy común que los docentes te ridiculicen si no eras bueno en alguna de las materias, ¿sí? Si te aplazas en química, física, matemática, lo que sea, era así como que no servís luego para eso. Bien drástico. Decirle a una persona que no sirve, así como, hijo, no, ¿qué es no servir? ¿Sí? Pero bueno, me estoy yendo por las ramas. Complementar con otras variables. No es suficiente hacer este test de inteligencia si yo le quiero evaluar a mi paciente o a mi estudiante de orientación vocacional, porque siempre hay variables que interpelan. En el caso de inteligencia, otras que se suelen tomar es habilidades, ¿sí? El DAT es el famoso el DAT 5. ¿Qué habilidades tiene la persona? ¿Sí? También la parte de personalidad, carácter, temperamento, son algunos que suelen venir muy de la manito cuando uno está en el proceso de orientación vocacional, porque es bueno para esto, pero le da el carácter, le da el temperamento o qué tipo de personalidad tiene para juntar todo esto y que salga una respuesta, ¿sí? Ahora, es orientación. En el caso de que yo les tenga que aplicar a un paciente porque está teniendo muy bajas notas en las clases, yo tengo que otras pueden afectar acá. Atención, ¿sí? Ya sea visual o auditiva, percepción sensoriomotriz, examen físico también, ¿verdad? Por ejemplo, si tiene luego dificultades al leer, porque, no sé, en el caso de mi hermana, por ejemplo, así pillaron que ella era miope, un profesor se dio cuenta de que ella, los ejercicios que hacía de física, estaban mal, pero el procedimiento estaba bien. Los números eran los que no estaban bien copiados. Entonces, le mandaron al neurólogo, al oftalmólogo, y ahí pillaron que tenía miopía, había sido, y por eso es que ella comenzó a tener muy bajas notas, porque todo estaba copiando mal, ¿sí? Un ejemplo medio tonto, pero eh, los exámenes que tienen que ver con la parte orgánica acá entran mucho, sobre todo los de neurología y fonoaudiología también, ¿sí? Si mi niño está teniendo problemas, ¿será que está escuchando bien lo que yo como profe digo? ¿No está escuchando o no está interpretando bien lo que yo estoy diciendo? ¿O tiene algo orgánico, ya sea algún tipo de afasia, algún tipo de dislalia, algo está pasando en el cerebro que o no está reteniendo la información o no está atendiendo o no hay una conexión entre la información recibida, la interpretación y lo que yo voy a escribir o voy a decir, ¿sí? Entonces siempre es bueno tener una evaluación completa, vamos a tener el panorama entero de qué le está pasando a nuestro niño, niña, adolescente, adulto, en el caso de que haya un problema con esto, ¿sí? Bueno, debe ser interpretado por un profesional, un poquito ligado a lo que ya estaba diciendo anteriormente, que generalmente estos test los hacemos de profesional a profesional cuando lo derivamos también, pero si vamos a hacer un informe, tenemos que bajar el lenguaje a algo que las profes y los padres manejen, porque el lenguaje del profesional es muy frío, muy rígido, muy científico. Tiene una baja capacidad de abstracción, ¿sí? Entonces, esto no es para que cualquiera lo interprete. Claro que nosotros les damos a los chicos para que ellos lean sus exámenes a ver qué salió, qué carrera van a elegir, pero a ellos no les va a servir tanto como sí le puede servir
al docente o a los padres, por eso a ellos un poquito más a elegir, pero en términos de inteligencia, abstracción, inteligencias múltiples y eso es como que no lo van a entender del todo, ¿sí? Entonces, si es de profesional a profesional, se puede mantener un lenguaje clínico, frío, redacción académica, pero si vamos a derivar o comentarle a los padres o algo, tenemos que bajar un poquito más, ¿sí? Pero sí, esto es para que lo interpretemos nosotros, porque si yo veo, o sea, si es que algún alumno mío hizo, no sé, 72 en la escala de CI, que agarra a una persona que no tiene idea, va a decir, ah, no, 72 de 200 es bajísimo, esta persona está perdida, este es un burro, no va a aprender nunca más, ¿sí? En cambio, nosotros los profesionales sabemos que no son números exactos, que esto es un potencial y todo lo demás, ¿sí? Es relativamente estable, ¿sí? Pero puede llegar a cambiar otra vez todo lo que tiene que ver con el tema de los estímulos que uno recibe o deja de recibir, ¿sí? Lo más probable es que mi tope, por así decirlo, lo que yo más puedo aprender es esto, pero eso va a cambiar sobre todo a medida que uno crece. Está lo que se llama el efecto Flynn, que lo pueden buscar, que dice luego que la inteligencia aumenta a medida que uno va creciendo en la edad. Y tiene toda la lógica porque los procesos cognitivos mejoran, el cerebro se desarrolla mejor, o sea, yo no puedo pretender que un test de inteligencia que le tomé a mi niño a los 12 años va a ser la misma inteligencia que si le vuelvo a tomar a los 32, ¿sí? Capaz está por ahí cerca, pero va a incrementar un poco más, ¿sí? Y último, los posibles sesgos culturales o lingüísticos. Y esto también es algo que yo siempre me voy a quejar por el resto de mis días, es que nuestros test acá no están adaptados a la población paraguaya. Los test que nosotros usamos son de estadounidenses, son de americanos, son de españoles, son de, bueno, adaptaciones que conozco máximo son de Argentina, ¿sí? Pero otra vez, eso no es un sesgo cultural, capaz es lingüístico, pero cultural. ¿Qué test de inteligencia ustedes conocen que esté en guaraní o en alguno de los dialectos de nuestros pueblos originarios? Yo no conozco ninguno, ¿sí? Entonces, si yo le aplico mi escala WIS a un paciente que tengo que vino para evaluación de inteligencia y resulta ser que ella es de un pueblo originario, el examen que yo le doy no está adaptado a su cultura y va a rendir mal. Y yo no voy a saber si es porque realmente está teniendo un problema de aprendizaje, porque le está costando comprender lo que está leyendo, no es inteligente o tiene una inteligencia muy baja, o no entiende el idioma en el que está, o a qué se refiere alguna de las frases que utiliza, ¿sí? Capaz ni entienda bien cuando yo estoy dando las directrices de te vas a fijar en esta fichita y vas a buscar su igual, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un gran problema con eso, ¿sí? Porque no están adaptados de manera cultural nuestros test, los de inteligencia. Se puede hacer un baremo paraguayo. Me consta que el último que se hizo el rey fue en el 97, creo. Hacer el baremo lleva mucho tiempo, lleva mucho trabajo. Es encuestarle a 1000 personas más o menos. Acá en Paraguay somos 7000, 8000, creo. 8 millones, 7 millones. Bueno, por ahí andamos. Entonces, 1000, 2000, hasta 3000 por ahí vamos a necesitar. Es mucho trabajo y nadie le quiere hacer porque no es remunerado, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una gran brecha de personas que no tienen idea por dónde anda su rango de inteligencia y qué pueden mejorar o qué no. Si por ejemplo es muy... Veo el chat. Ah, súper. Pasen la lista nomás ya, chicos. Bueno, y eso, ¿sí? Luego, ah, justito.
a tiempo. Tarea para la casa, participación en un foro que les voy a subir esta noche. ¿Sí? Entonces, ya es y 50. Voy a parar acá la grabación.